Hola Piscis, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura especial del solsticio de verano y eclipse solar. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país, pues para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Es una lectura diferente aquí, como estamos hablando de este eclipse solar muy poderoso que se ha dado el día 21 de junio y el 20 se dio el solsticio de verano. Es un portal que anteriormente se daba cada 89 años, ahora se está dando cada 19 años, la última vez fue en el 2001. Y esto va a estar abriendo un gran portal. Algunos de ustedes podrán también recordar las situaciones o cosas que vivieron en el 2001, porque situaciones similares podrían estarse reactivando nuevamente. Y por ende te voy a hacer entonces una lectura diferente. Vamos a ver las 12 casas astrológicas y cómo se van a ver afectadas por este eclipse y este portal que se abre en los próximos 30 a 60 días. La casa número 12 es la casa de tu espiritualidad. La casa número 1 es un mensaje para ti y tu personalidad. Vamos a hablar un poquito de eso. La casa número 2, tus finanzas. Número 3, la comunicación o tu mente. Casa número 4, tu familia. Casa número 5, un mensaje para los solteros. Número 6, tu salud. 7, un mensaje para la pareja. 8, vamos a hablar acerca de la intimidad. Casa número 9, allí vamos a hablar acerca de la educación, becas y viajes. A ver qué mensaje tienen para ti, porque puede variar, no va a ser en todos esos aspectos. La casa número 10, tus deseos, anhelos y sueños. Y acompáñame hasta el final, porque cuando lleguemos a la casa 10 va a haber un pequeño ritual que voy a darte para que puedas manifestar. Porque este portal que se va a estar abriendo también va a manifestar tus sueños y deseos rápidamente. La energía del eclipse por lo general también resalta situaciones de dificultad, situaciones que han estado enterradas para que puedas manejarlas y cerrar esos capítulos definitivamente, así que pueden haber verdades que salen a la luz. Y usualmente esta energía en algunas ocasiones se habla en astrología de que puede durar hasta 1 año o 2 años. Pero estos mensajes yo te los estoy canalizando para el futuro inmediato de 30 a 60 días. Y la casa número 11, ahí vamos a hablar acerca de tus amigos. Y en el centro, algo más importante, tu corazón. La casa número 1, donde hablamos acerca de ti o tu personalidad o un mensaje para ti, tienes la carta del 3 de espadas. Y mira, qué casualidad que te dice como un énfasis muy fuerte en tu corazón. Y en la casa número 1, que es la casa de tu personalidad o de ti, tienes la carta del 3 de espadas, que por lo general esto habla para ustedes, guerreros de Piscis, de un mensaje que estoy recibiendo donde es como si estuvieses en blanco, donde hay algunos de ustedes que tal vez tienen una energía donde todavía no te logras identificar contigo misma, contigo mismo, no logras aceptar quién eres. Puede que otros sí, otros ya están muy felices de la vida y eso está muy bien. Recuerden que son lecturas generales y hay alguien que necesita escuchar esta parte. Si esto no resuena contigo, pues espera que los demás mensajes puede que sí. Entonces me están hablando de un guerrero o guerrera de Piscis que se siente un poquito como, tal vez con un poco de baja autoestima, donde has experimentado o has pasado por situaciones en la vida que te han hecho sentir como un poquito triste y que el corazón lo tienes como un poco lastimado. Y puede que por eso te haya hecho un énfasis acá. Quiero ver. Ya vi qué es. Ok, vamos a ver allá. Luego vamos al corazón. Pero esta es energía, ¿no? Donde tienes que trabajar en ti, tienes que recuperar tu corazón, tienes que recuperar tus fuerzas, tienes que encontrarte contigo misma. Esa es la tarea que vas a tener que hacer durante este periodo de tiempo. Y si no te sientes así ahora, si te sientes muy bien, si te sientes en la cima del éxito, pues qué bueno por ti, de verdad, de corazón me alegro. Pero puede que durante este periodo de 30 a 60 días resurjan traumas del pasado, resurjan situaciones de dificultad. Mi intención con esta lectura es ayudarte a identificar estas secciones. Es una intención de amor, estoy colocando amor para ti y también energía de sanación. Durante la lectura te la estoy enviando. Para que cuando esto te suceda, no te vayas a sorprender y sepas cómo manejarlo. Entonces, esto es algo que te está invitando a que esas pequeñas cosas, esos pequeños traumas de inseguridades que todavía viven en ti, pero que tú has escondido, resurgen para que tú finalmente los elimines de tu vida y eso lo dejes atrás y más nunca te vuelva a afectar. La casa número 2, el mensaje para tus finanzas, tienes la carta del juicio. Hay algunos de ustedes, guerreros de Piscis, que parece que podrían estar gastando o colocando mucho dinero en sus hijos
tal vez en su educación, y eso no tiene nada de malo, pues está muy bien que le des una buena educación a tus hijos. O esto podría estar representando de que algunos tienen hijos o personas a su alrededor que parecieran como hijos, podrían ser mascotitas, perritos, gatitos, que parece que están demandando mucho de tu dinero, demandando mucho de tu tiempo. Entonces tienes que encontrar el balance en tu vida y con tus finanzas, especialmente si estos gastos que están teniendo son innecesarios, si han sido por cumplir caprichos. Entonces identifica esa energía y que no te vayan a estar drenando, porque parece que podrían estarse aprovechando de ti o manipulándote inconscientemente para que gastes dinero. Así que tienes que ser más juiciosa, más juicioso con tu dinero. Y si no tienes hijos y no tienes mascotas, igualmente el llamado para ti entonces es para que tengas precaución con cómo estás invirtiendo tu dinero, que recuerdes que no es un momento para despilfarrar. Si tienes que hacer pagos, hacer gastos, pues que sean lo esencial, lo necesario. Voy a aprovechar también oportunidades que se te pueden presentar para hacer cancelaciones, ¿eh? En la casa número 3, tu mente o la comunicación, habla de que necesitas un tiempo a solas, ¿eh? Te hablé de encontrarte a ti mismo, te hablé nuevamente ahora con esta carta de que necesitas como desconectarte, hay mucho ruido a tu alrededor. Esto podría significar que literal tienes vecinos haciendo escándalos, pegando gritos con música muy alta, o podría significar de que tu mente está muy enredada, está muy ocupada y necesitas como desconectarte y alejarte un poco. Tal vez intenta hacer 24 horas sin redes sociales, después que ves el video. Procura hacer 24 horas sin ver noticias, sin ver energía negativa, porque veo que necesitas como una desintoxicación en tu mente, con la energía a tu alrededor, ¿eh? Piscis, para que estés tranquilo y para que dejes como hay mucho pensamiento, mucho enredo, tu mente está muy preocupada. Y también pueden existir factores externos, como los que te acabo de mencionar, que pueden contribuir para que continúes o para que te sigas, sintiendo de esa manera. Entonces te hablan aquí de que es el momento de que te desconectes un poco, ¿eh? Si se pudiera salir, yo te hubiera dado un mensaje de que te fueras a la playa, te fueras al río, te fueras a desconectar, fueras al parque, a los bosques, para que estés con la naturaleza. Pues en algunos países no se puede salir, así que no lo puedes hacer, ¿eh? Pero si dentro de tu país hay alguna restricción que se haya levantado, donde te permita salir a los parques, salir a hacer ejercicios dentro de un periodo de tiempo determinado, si puedes hacerlo y está autorizado en tu país, hazlo. Eso te va a ayudar a poder concentrarte. La casa número 4, que es la casa de tu familia. Tienes la casa del As de Oros. Y mira, que yo te hablé aquí con las finanzas de que hay niños o personas en tu familia demandando mucho dinero. Y en la familia, mira, ¿qué tienes aquí? Dinero. Pero el As de Oros te está hablando de que donde hay un problema en estos instantes en tu familia, en el aspecto financiero, si ese es el caso, va a haber una gran oportunidad de poder generar más o de poder hacerle o darle una enseñanza a tus hijos o las personas con las cuales estás trabajando, Piscis, o con quienes estás viviendo. Y esto podría ser que si ellos están necesitando más dinero, por ejemplo, entonces tú puedes establecer, bueno, ¿quieres dinero? ¿Quieres comprarte esto? Pues estamos en una época difícil, pero tú puedes hacer estas tareas particulares en la casa, hacer tus chores, hacer tus tareas en la casa, limpiar, barrer, trapear, doblar, fregar, limpiar los trastes, y de esa manera pues puedes generar dinero. Yo te pago y haces como un tablerito. Por limpiar los trastes te pago X cantidad de dólares o de pesos. Por sacar la basura, una vez a la semana te pago esta cantidad. Y le enseñas entonces a tus hijos, donde hay un problema que te están pidiendo mucho dinero y pareciera que no entienden el valor del mismo, pues les enseñas responsabilidad, les enseñas que el dinero se gana por medio del trabajo. Para algunos de ustedes. Para otro, el mensaje de la familia te está hablando entonces de que parece que alguien en la familia podría estar teniendo un golpe de suerte, ¿eh? Y tal vez por eso te están pidiendo dinero. Alguien en la familia podría ganarse la lotería, ganarse un premio. Si no eres directamente tú, no lo veo que seas directamente tú, veo un familiar también a tu alrededor. Tal vez tu pareja, tu esposo o alguien en tu familia se enteran, mis guerreros de Piscis, de que se gana una gran suma de dinero. Mira, felicidades. La casa número 5, un mensaje para los solteros. Tienes la carta del Sota de Copas. Veo unos solteros que están tratando como de trabajar en sí mismos, están tratando de descubrir quiénes son. Y esa es una energía fuerte que percibo para ustedes, ¿no? Y veo la energía también de sembrar. Tienes que sembrar en tu corazón alegría, sembrar en tu corazón esperanza.
Recordar que no puedes dar lo que no tienes. Y si no tienes amor propio, no puedes darle amor a otra persona. Veo esa energía de un periodo, de un proceso de crecimiento, especialmente en el amor, donde estás trabajando en fortalecerse emocionalmente. Y es un trabajo difícil, pero no imposible. Entonces continúa trabajando y esforzándote en amarte a ti, en ponerte a ti como número uno, para que después entonces en otra oportunidad puedas compartir con otra persona. No con una media naranja, no con una media mitad. Tú eres un ser entero, pero puedes compartir, complementarte con alguien más. La casa número 6, tu salud. Uy, mira, tienes aquí la carta del 2 de oros. El mensaje que estoy recibiendo para algunos de ustedes con esta carta es que podrías estar teniendo algún tipo de cirugía. Esto puede ser algo que ustedes han estado planeando. Esto podría postergarse o podrían estar recibiendo fecha durante este periodo de tiempo. Y para algunos, no para todos. Si tú estás bien, pues esto no aplica para ti. Hay algunos que tal vez necesitaban una operación como de rodilla o una operación como donde tal vez necesiten veo como colocar clavos de aluminio o lo que utilizan los doctores, ¿no? Pero veo algunos que están pasando por un proceso de operación o que tienen un tipo de cirugía, pero es por salud y es como más o menos en una articulación. Y este es el mensaje que recibo con esta carta. Entonces se están preparando para ese proceso que podrías entonces estar teniendo esa operación durante este periodo de tiempo. Eso no quiere decir que te va a pasar nada malo durante este periodo, ¿eh? Si tú estás bien, ese mensaje no es para ti. Así que relax, respiren. Ese mensaje no es para ustedes. Es para alguien que ya viene con problemas en sus rodillas, con alguien que ya tiene problemas en sus articulaciones. Para eso es que lo veo más. Puede que a alguien que esté bien necesite esto más adelante, pero no veo que sea nada complicado y salen bien de esto. Entonces no lo veo como que algo trágico que vaya a suceder, ¿no? Pero sí veo como esta intervención para poder ayudar con articulaciones. Puede ser un implante de rodilla o puede ser como clavos en los hombros o en alguna parte de la pierna, algo así. Depende de ustedes, es el mensaje que recibo. Mensaje para los que están en pareja en la casa número 7. Tienes la carta de la luna. Y esto me habla de una pareja que se encuentra en confusión. Puede ser tú o puede ser tu pareja que tiene esta energía a su alrededor de confusión, de enredo, de estar como mirando para todos lados. También podría identificar hace un periodo de estos 30, 60 días como de andar un poco distraído, ¿sabes? Si no es confusión porque no estás como seguro o segura de qué es lo que estás haciendo como pareja, podría hablarte de que están como muy distraídos. Tienes que tener cuidado si es el caso, si están distraídos, entonces de cerrar sus puertas bien. No porque nada malo te va a pasar, porque pues, no quieres correr riesgos. Si utilizas velas, apagarlas, irte de la casa, cerciorarte de que la estufa esté apagada. Porque hay una energía alrededor de ustedes en pareja donde hay distracción, hay confusión y no están concentrándose. Puede ser por la situación que está a su alrededor, pero alguien en la familia, en la pareja, tiene como la mente en muchas cosas a la vez y necesita un poquito de ayuda. Entonces, si es tu pareja, ofrécele la ayuda para que no siente que tenga tantos problemas o tantos pesos sobre sus espaldas. Y si eres tú, entonces pide ayuda, no te quedes callada, no te quedes callado. La gente a tu alrededor no es adivina. Tienes que decirle, oye, ayúdame aquí, por favor. La casa número 8 de sexo e intimidad. Sale la carta del 9 de bastos. Y aquí estoy recibiendo una energía de que hay problemas en la intimidad. Para algunos hay problemas en la intimidad. Hay problemas donde no están en las mismas páginas, donde están teniendo conflictos, donde hay tempestad, donde hay dificultades. Podría también indicarles de que algunos de los dos en la relación podría gustarle la actividad íntima un poquito más agresiva que a la otra persona, mientras que la otra persona está buscando algo más tranquilo, más romántico. Así que tienes que adaptarlo a ustedes. No están en la misma página con respecto a la intimidad. ¿Y cómo resuelves esto? Por medio de la conversación. Y tal vez eso es lo que está generando en la pareja esta confusión y esta distracción. ¿Será que mi pareja ya no le gusto? ¿Será que está saliendo con alguien más? Entonces hay mucha inseguridad que no puedes continuar nutriendo esa inseguridad dentro de tu corazón ni dentro de tu relación. Entonces tienen que pasar esta barrera, derrumbar esta barrera de la comunicación para que las dos aguas se encuentren y puedan estar tranquilas y ambos puedan llegar al éxtasis que están esperando tener en la intimidad. Pero hasta que no arreglen esos problemas y no se quiten esas inseguridades, esto no va a suceder. La casa número 9, donde te habla acerca de educación, becas, viajes, cultura. Vamos a ver qué es el mensaje que tengo para ti y en qué aspectos te quieren hablar. Oh, wow.
Mira, aquí hay una propuesta. Hay algunos de ustedes que podrían estar recibiendo una oportunidad de estudiar. Puede ser una beca o podría ser una oportunidad para estudiar algo. E incluso para algunos podría ser hasta gratis. Así que muy atentos, ¿eh? Pues esto puede ser tu gobierno. Creo que se lo mencioné a otro signo también. Si ese signo tuyo era, o este es tu ascendente o lunar, pues aquí está reconfirmado, ¿eh? Hay una entrega, una presentación, una beca que podrías estar recibiendo o estudios tal vez completamente gratis por entidades del gobierno o entidades privadas donde podrían estarles dando como un nuevo curso, una clase de cómo hacer negocios en línea, cómo prepararse para enfrentar el nuevo mundo, la nueva normalidad, como le están llamando en muchos países. ¿No te parece raro que llamen así? En todos los países los llaman igual, ¿eh? En todos los países le llaman la nueva normalidad. ¿Será algo que se pusieron de acuerdo? No sé. Teoría de conspiración. Bueno, tienes con esto el 3 de bastos, que te indica, como te digo, esa oportunidad de salir adelante, esa oferta que te va a estar llegando. En la casa número 10, la casa de tus deseos, tus sueños, te voy a dar el ritual en un segundo que puedes hacer. Es un pequeño ritual, no es nada complicado. Mira, te sale la carta del sota de espadas y esta persona, te fijas, está en una nube soplando. Eso se indica de que tus sueños, tus anhelos y tus deseos están por hacerse realidad, están por manifestarse. Ahora mismo está el universo, está este portal abierto para que tú puedas expresarle al universo lo que tú quieres. Tú tienes que decirle qué es lo que tú necesitas que se manifieste en tu vida para que eso se haga realidad, para que eso se manifieste. Están todas las energías a tu favor para que tú pidas. Y dice, pide y que yo te lo voy a dar. Dios, el universo, como tú denomines a esta entidad poderosa, va a estar brindándote lo que tú necesitas. Entonces es el momento para empezar a hacer afirmaciones, para empezar a decretar. En los comentarios puedes hacer tus decretos. Yo decreto salud para mi vida, yo decreto amor para mi vida, yo decreto encontrar el éxito, lo que tú quieras. O igualmente lo puedes hacer en una hoja de papel, puedes escribir arriba tu nombre y abajo tus sueños, dóblalo en 7 pedazos, solo doblas 7 veces y lo colocas debajo de una piedra en tu casa, preferiblemente adentro, o debajo de una planta que no necesite regarse tanto y allí lo dejas y recuerda siempre, cada vez que mires esa planta que está creciendo, cada vez que mires eso, recuerda que ahí están tus sueños y que de esa misma manera se van a hacer realidad y recuerda esos sueños y vas a ver cómo dentro de un par de semanas, meses, años, cuando vuelvas a abrir ese papelito, esos sueños ya los has cumplido y guarda siempre ese papel contigo. Igualmente lo puedes hacer en un post-it, ¿sabes? De estos papelitos amarillos que se pegan en lugares y colocas ahí tus sueños para que los tengas visuales. Yo he hecho eso y honestamente se han cumplido. No de inmediato, pero se han cumplido. La casa número 11, tus amigos, el mensaje que tienes aquí. El sol en la amistad, qué hermoso, Piscis. Hasta que se me ponen los ojos aguados. Qué felicidad, vas a tener a tu lado grandes amistades. Tus amigos van a ser tu mejor tesoro. Tus amigos van a ser la mejor bendición que puedas pedir, que puedas tener, ¿eh? Porque va a haber gente a tu lado que te va a traer alegría, va a haber gente que te va a traer fiestas, que va a buscar la manera de impresionarte, amistades que no quieren absolutamente nada a cambio. Lo único que quieren es verte feliz y hacerte sonreír. Me dicen aquí también, ¿quiénes me dicen? Pues mis guías, estoy recibiendo el mensaje que algunos de ustedes, hay una amistad que te adora y te ama mucho como si fueras su hermano de sangre, su hermana de sangre, que parece que te va a estar haciendo como un regalito que te va a dar una sonrisa. O tú podrías estarle haciendo un regalito a una amistad que tú consideras así como que, hey, esta es mi hermana loba, este es mi hermano del alma con el que vamos a todas y siempre estamos juntos. Pues ahí los tienes. Pueden ser varios también que tengas así, pero veo que esa amistad te va a dar mucha alegría, mucha sonrisa, va a estar apoyándote, va a estar a tu lado. Qué hermosa esta carta para la amistad, ¿eh? Y qué hermoso que te aparezca el sol en la tirada, pues en estas 12 casas porque tienes esa iluminación de parte del universo. La casa número 12, la espiritualidad o ciclos de vida, karma. ¡Ah! ¡Wow! Piscis, ¿qué es lo que es con tu lectura? 10 de copas. ¡Yes! Maravilla. Esto me habla de que tú en la espiritualidad tienes una gran iluminación,
tienes una gran bendición en lo espiritual y que algunos de ustedes que se sientan de esta manera están en el camino correcto. Estás dirigiéndote hacia la felicidad, hacia el triunfo, hacia el éxito, y que Dios, el universo, los ángeles, lo que tú creas o si creas en todos ellos, están a tu lado dándote la mano, llevándote a tener esa alegría y esa felicidad que necesitas, ¿eh? Y me habla de que la espiritualidad en ti, el éxito y el triunfo está en tu familia, está en tus amistades, está en tu gente. Eso es lo que va a llenar tu copa de felicidad y tu copa de amor. Así que esa energía de la personalidad, donde pueden sentirse como un poquito blancos, un poquito así como bland, como que no encuentras tu personalidad, eso lo vas a superar. Eso lo vas a dejar adelante. Es nada más una etapa, como te digo, que podrá estar oscureciendo tu vida por el eclipse, pero a tu lado tendrás a las personas indicadas y tu espiritualidad te ayuda a salir de eso. Mira, el 8 de copas en tu corazón. Necesitas un momento a solas, ¿ves? Esta persona se está alejando de todo. Necesitas un tiempo a solas. Necesitas encontrarte contigo misma, contigo mismo. Y en la medida que hagas esto, y si no puedes salir pues desde tu casa, desconéctate del internet, desconéctate de las redes sociales por un día. Eso te va a ayudar a ti a limpiarte, a canalizar tus energías de una forma positiva y que las cosas buenas se mantengan en ti. Pero es importante para que esta energía del 3 de espadas que está acá, que habla de dolores, de sentirse un poquito mal, de sentirse triste, de sentirse así como que con una pantalla sin personalidad, se pueda superar. Porque es como que prefiero no sentir. Pero acá tu corazón te dice, es bueno que sientas de esa manera sanas. Y en la medida que sanas, tú puedes entonces encaminarte nuevamente a la felicidad. Déjame ver qué otro mensaje hay para ti. Recuerda dejarme tu dedito para arriba, compartir este video para que lleguemos a muchas más personas. Mándalo a tus amistades por WhatsApp o que busquen sus signos, que ya están todos disponibles. 2 de copas, 5 de oros y el as de oros. No, qué maravilla. Tú estás regalado, el universo te ama. Los que se estaban sintiendo solos o abandonados, ese sentimiento de abandono o de soledad queda atrás. Ustedes finalmente pueden encontrar a su pareja ideal. Mira, tienes estas 2 personas y estas otras 2 personas agarradas de manos. Aquí te habla de encontrar la felicidad y la paz en ustedes, en su relación. Que un periodo de soledad que has tenido en tu vida ha sido fructífero. Un periodo donde estabas sembrando tus energías va a valer la pena y te va a llevar a tener grandes resultados. Y las finanzas van a sonreír para ti. Tienes el as de oros 2 veces que te salió en tu familia. ¿Recuerdas que te dije que había una familia, una persona que iba a estar ganando la lotería? Puede que seas hasta tú, ¿eh? Y por eso tienes mucha gente pidiéndote acá con estas cosas que te dije. Tal vez no sean hijos, sean personas que te estén pidiendo, de que, oye, Piscis, ganaste la lotería, ayúdame. O te jubilaste y tienes un gran cheque, ayúdame. Vamos a ver cuáles son los mensajes de los ángeles del propósito de vida para ti. El primero, ¡ah! Hasta aquí, ya eso es todo lo que necesitaba. Abundancia infinita. ¿Qué es lo que pasa con esta lectura? Wow, pero que es positivo, no me estoy quejando, está muy bien. Abundancia infinita, esto está confirmando todo lo que te estoy diciendo. Dice que el universo, Dios te está apoyando al 100%. En la medida que tú te comprometas con tu propósito de vida y en la medida que tú lo hagas, verás cómo las cosas empiezan a fluir. En cuanto tú estés siguiendo tus sueños, haciendo lo que verdaderamente te apasiona, así sea tomar un camino de soledad por un periodo de tiempo, eso te va a llevar a ti a tener abundancia infinita. O sea, no es de que te vienen un par de pesos, te viene abundancia infinita. ¿Qué otro mensaje te dan aquí? Artista. Mira, hay algunos de ustedes tal vez que tengan que empezar a desarrollar actividades artísticas, pintar, dibujar, cantar, escribir, componer, que van a ser beneficiosas para tu carrera y para tu vida. Así que puede que algunos también acá reciban una gran oferta para comprar tal vez tus pinturas si pintas, para comprarte una canción, o tal vez algo de ustedes se vuelva viral y te genere mucho dinero. Si eres artista, cantante, compositor, escritor, pintor, vas a tener... Ay, no es esto, espérate. Vas a tener... Me fui con el gusto. Vas a tener grandes bendiciones acá. Y el tercer mensaje para ti, constructor.
que tienes habilidades innatas para crear y para construir y que estas habilidades te van a hacer llegar a tener un sentimiento de haber llegado a algo, de haber construido algo importante. Tienes que aprovechar esta energía de estos 30, estos 60 días que viene porque va a ser la ventana, va a ser el portal para que tú puedas manifestar, hacer algo que va a despegar fuertemente. Pero tienes que creer en ti. Una vez que lo hagas y creas en ti, tienes que aprovechar esta energía. Así que si tenías un proyecto, quieres abrir un canal de YouTube, querías ponerte a pintar, querías ponerte a hacer lo otro, hazlo, ahora es el momento. Porque vas a ver los resultados de esto. De 30 a 60 días es el momento para que inicies esto y los resultados puedes verlo tal vez de 1 año a 2 años. Pero de que viene para ti abundancia infinita, mucho dinero, muchas ventajas, muchas cosas positivas para tu vida vienen, ¿eh? Tal vez algunos de ustedes sean descubiertos como, qué sé yo, ¿cómo se llama estos? Los que patinan, patinadores, skaters. Tal vez por eso necesites más adelante corregirte o arreglarte una pierna o participes de alguna actividad olímpica en un futuro. Pero viene dinero para ti, puede ser por medio de un deporte también, ¿eh? Puedes ser arquitecto y vas a construir una nueva obra así como una obra impactante, impresionante. Tienes que adaptarlo a ti, pero aquí esto te marca maravilloso, ¿eh? Déjame saber qué te ha parecido la lectura. Manténme siempre al tanto en los comentarios o en mis cuentas de mis redes sociales, @jtarot7 en todas las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo. Aprovecha esta energía porque creo que es la mejor lectura de todos los signos. Es la top esta. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucho éxito, abundancia infinita, luz y progreso.